Día 1. La persona del Espíritu Santo. Jesús le contestó: Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Juan 3, 5 y 6. La palabra de Dios revela de forma clara y abarcadora cuál es la naturaleza y la función del Espíritu Santo. No se trata de una energía o un poder impersonal, sino una persona divina que opera en nuestro favor y habita en nosotros. Segunda a Timoteo 1:14. En un mundo repleto de incertidumbres, ansiedades y desafíos, es esencial saber que no estamos solos. La promesa de que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre nos fortalece, nos conforta, nos guía y nos da la seguridad de la presencia constante de este amigo fiel. La Biblia y el espíritu de profecía presentan muchas evidencias de la personalidad del Espíritu Santo y nos revelan que tiene inteligencia, emociones y voluntad. En la Biblia enseña: Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Juan 14:26. Habla. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Hechos 13:2. Testifica: A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Intercede. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Guía. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Juan 16:13. Se entristece. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Efesios 4:30. Se le puede mentir. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Hechos 5:3. Se relaciona con las otras personas de la deidad. En la fórmula bautismal, Mateo 28:19, y en la bendición apostólica, 2 Corintios 13:14, se menciona al Espíritu Santo al lado del Padre y del Hijo. Esto indica su igualdad en naturaleza y divinidad. Estuvo presente en los momentos trascendentes de la historia. Por ejemplo, en la creación, Job 33:4. En la encarnación, en el bautismo, en el ministerio y en la resurrección de Jesús. Lucas 1:35, Mateo 3:16, Lucas 4:1, Romanos 8:11. Y en la capacitación de la Iglesia cristiana. Hechos 1:8, 16, 6 y 7. En el espíritu de profecía. Escritos de Elena de White. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. El Evangelismo, página 616. El mal se había estado acumulando durante siglos, y solo podía ser refrenado y resistido por medio del grandioso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, quien no vendría con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Testimonios para los ministros, página 406. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual en el alma. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo.
empapa al receptor con los atributos de Cristo. El deseado de todas las gentes, página 745. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por medio del Espíritu es purificado el corazón. El creyente llega a ser participante de la naturaleza divina a través del Espíritu. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas, y para imprimir su propio carácter en su Iglesia. El deseado de todas las gentes, página 625. Aplicación. El hecho de que el Espíritu Santo sea una persona indica que nuestra relación con Él debe ir más allá del mero formalismo y de la religiosidad superficial. Debemos tratarlo como un amigo íntimo, un consejero sabio y un compañero constante. Esto implica que debemos oír su voz. Así como le hablaba a la Iglesia Apostólica, Hechos 13:2, habla también con nosotros hoy. Debemos estar atentos a los susurros y a las impresiones que deja en nuestra mente. Esto puede suceder por medio de la lectura de la Biblia, de la oración, o incluso por medio de una intuición clara en momentos de decisión. Ser sensibles a su llamado. La afirmación de que el Espíritu Santo puede entristecerse, Efesios 4:30, es un llamado poderoso a la santidad. Nuestras decisiones, palabras y actitudes tienen un impacto directo sobre Él. Esto nos motiva a abandonar el pecado y a cultivar virtudes como la paciencia, el dominio propio y el amor, y a buscar vivir de una manera que le agrade. Permitir su intercesión en nuestras oraciones. La Biblia nos revela que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Esto es verdaderamente liberador. A menudo no sabemos cómo orar o qué pedir. La seguridad de que el Espíritu Santo está presente y que traduce nuestros anhelos más profundos y palabras imperfectas en oraciones perfectas nos da confianza y paz en nuestra relación con Dios. Reflexión. Recuerda un momento específico en el que el Espíritu Santo actuó en tu vida. Motivos de oración. 1. Para que reconozcamos y honremos a la persona del Espíritu Santo como Dios. 2. Para que busquemos disfrutar de la amistad y la compañía del Espíritu Santo todos los días. Tiempo de orar. ¿En qué áreas necesitas la ayuda del Espíritu Santo para cambiar? Expresa este deseo a través de una oración escrita. Desafío misionero. Ora por 5 personas y pide que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Avísales que oraste por ellas y pregúntales cómo están. Anota sus nombres. Día 2. La promesa del Espíritu Santo. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Juan 14, 16 y 17. Una de las promesas más reconfortantes de las Escrituras es la de que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Es decir, no es una presencia temporal ni condicionada por las circunstancias. Su presencia es poderosa, vivificante y transformadora. Es un ancla en medio de las tempestades y una guía en los momentos de incertidumbre. En la Biblia y en el Espíritu de Profecía, encontramos diversos textos que presentan la promesa del Espíritu Santo. En la Biblia. Promesas en el Antiguo Testamento. La presencia y la acción del Espíritu Santo ya eran anunciadas en el Antiguo Testamento. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ezequiel 36, 26 y 27. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos.
Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Isaías 44, 3 y 4. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Joel 2, 28 y 29. Promesas en el Nuevo Testamento. La promesa del Espíritu Santo es un tema central en el Nuevo Testamento y desempeña un papel esencial en la vida y en la fe cristiana. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya porque, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible, porque voy al Padre, y ustedes no me verán más. El juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16, 7 al 11. En el espíritu de profecía. Sobre la promesa del Espíritu Santo, Elena de White escribió: Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Por tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Entonces, nadie podría tener ventaja alguna por causa de su situación o contacto personal con Cristo. Por medio del Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El deseado de todas las gentes, páginas 622 y 623. La promesa del Espíritu Santo es vital para los seguidores de Cristo y para la obra de Él en la tierra. Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Los Hechos de los Apóstoles, página 45. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu, con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 46 y 47. Primera a los Corintios 3:9. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Consejos para la Iglesia, página 98. La promesa del Espíritu Santo es uno de los pilares centrales de la fe cristiana y representa la presencia constante de Dios en la vida de los creyentes. Esta promesa se cumplió en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con poder y llenó a los primeros discípulos de coraje y dones espirituales. Desde aquel momento, el Espíritu Santo habita en los fieles y promueve la unidad y la diversidad de dones, y hace realidad la certeza de la salvación. Esta presencia divina es vista como sello y garantía de la vida eterna, lo que proporciona orientación y fuerza para enfrentar los desafíos diarios. Romanos 8:9, Efesios 1:13 y 14. Aplicación. Creer en la promesa del Espíritu Santo y buscarla no es una metáfora abstracta, sino una experiencia real de transformación interior. En la práctica, esto significa que, frente a hábitos perjudiciales, reacciones impulsivas o dificultad para perdonar, necesitamos orar para que el Espíritu Santo opere ese cambio en nosotros. Él es el agente divino capaz de ablandar un corazón de piedra y hacerlo más sensible, compasivo y dispuesto a seguir los principios éticos y morales revelados en las Escrituras. Es por medio del Espíritu Santo que la presencia de Cristo se hace realidad.
Podemos confiar en su cercanía, dirección y amor, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta convicción debe llevarnos a buscar una comunión más profunda con Cristo, ya que el Espíritu Santo es el puente que nos une a Él de forma íntima y duradera. Por lo tanto, es necesario abrir el corazón a la voz del Espíritu Santo y permitirle que transforme nuestro carácter y nos acerque cada vez más a Jesús. Momento de reflexión. Describe en qué área de tu vida has buscado la ayuda del Espíritu Santo para ser más utilizado por Dios. Motivos de oración. 1. Para que reconozcamos que no estamos solos, sino acompañados por la presencia constante de Cristo por medio del Espíritu Santo. 2. Por el bautismo del Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio. Tiempo de orar. ¿Qué cosas aún has entregado en las manos de Dios? Haces entrega por medio de una oración escrita. Desafío misionero. Comparte con 5 amigos una promesa bíblica sobre el Espíritu Santo e invítalos a orar contigo para que esas promesas se cumplan. Día 3. Los dones del Espíritu Santo, parte 1. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. 1 Corintios 12, 4-7. Los dones espirituales son habilidades concedidas por el Espíritu Santo al creyente, conforme a la voluntad de Dios, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Su finalidad es esencialmente espiritual: promover el perfeccionamiento de los miembros y fortalecer la unidad de la Iglesia. Muchos cristianos tienen dudas sobre la diferencia entre dones y talentos. La principal distinción está en el propósito. Los dones son capacidades espirituales concedidas por el Espíritu Santo luego de la conversión con el objetivo de cumplir la misión de la Iglesia. En cambio, los talentos son habilidades naturales que pueden ser usadas al servicio de Dios o no. Otro punto importante es que los dones no son una señal de superioridad espiritual, sino herramientas para el servicio que deben ser usadas con humildad. Después de todo, ¿cómo podríamos enorgullecernos de algo que recibimos gratuitamente? Es como un regalo de cumpleaños. El mérito pertenece a quien ofrece, no a quien recibe. En la Biblia. La palabra de Dios presenta diversos textos sobre los dones espirituales. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. 1 Corintios 12, 8-10. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4, 7-13. En el espíritu de profecía. Escritos de Elena de White.
Les recordó los dones del Espíritu Santo que habían recibido y les mostró que era privilegio de ellos progresar continuamente en la vida cristiana hasta alcanzar la pureza y la santidad de Cristo. En todas las cosas están enriquecidos en Él, escribió, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles, página 249. Cuando sus discípulos estén relacionados con Él, y cuando estén en posesión de los dones del Espíritu, aún el más pobre e ignorante de entre ellos tendrá poder para impresionar los corazones. Dios los convierte en canales por intermedio de los cuales actúa la más elevada influencia del universo. Así como la dotación divina, el poder del Espíritu Santo, le fue dada a los discípulos, hoy también se les otorgará a los que la busquen acertadamente. Solo este poder es capaz de hacernos sabios para la salvación, a fin de adaptarnos para las cortes celestiales. Cristo desea darnos una bendición que nos santificará. Recibiréis poder, página 309. El propósito de la redención no es solamente borrar el pecado, sino devolver al hombre los dones espirituales perdidos a causa del poder empequeñecedor del pecado. No puede llevarse dinero a la vida futura. Allí no es necesario. A los atrios celestiales son llevadas las buenas acciones efectuadas en favor de la ganancia de almas para Cristo. Pero quienes gastan egoístamente los dones del Señor para sí mismos, dejando sin ayuda a sus semejantes necesitados y no haciendo nada para que prospere la obra de Dios en el mundo, deshonran a su Hacedor. Frente a sus nombres en los libros del cielo se escribe: robó a Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 210. Aplicación. Los dones del Espíritu Santo son una prueba tangible del amor de Dios por nosotros y de su deseo de involucrarnos en su obra redentora. Estos no existen para nuestra gloria personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo y la expansión de su reino. Cada uno de nosotros, como creyentes, ha recibido algún don del Espíritu. Nadie fue dejado afuera. Tenemos un papel fundamental para desempeñar. Por eso, necesitamos abrazar esta verdad con humildad y entusiasmo. Debemos buscar diligentemente los dones que el Espíritu Santo nos concedió y desarrollarlos por medio de la práctica y del servicio. Que podamos utilizarlos con pasión y dedicación para la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos y hermanas. Que el Espíritu Santo nos capacite para ser instrumentos eficaces en sus manos, para que juntos alcancemos la unidad de la fe y el pleno conocimiento de Cristo. Con tiempo y práctica, podremos identificar nuestros dones espirituales y desarrollar nuestras habilidades. Confía en que Dios te guiará y capacitará para usar tus dones en favor de su causa. Momento de reflexión. Escribe los dones espirituales que estás desarrollando. Motivos de oración. 1. Para que cada creyente descubra sus dones y los use con sabiduría. 2. Para que la iglesia sirva con humildad y amor. Tiempo de orar. Escribe ahora tu oración y expresa el deseo de usar tus dones para servir a tu iglesia y a tu comunidad. Desafío misionero. Envía un mensaje o un video corto a 5 amigos para explicarles quién es el Espíritu Santo y cómo actúa. Pregúntales si les gustaría conocerlo mejor. Día 4. Los dones del Espíritu Santo, parte 2. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Romanos 12, 6 al 8. Qué maravilloso es este texto del libro de Romanos.
El apóstol Pablo presenta otras listas de dones espirituales en 1 Corintios 12, 8 al 10, 28 al 30 y Efesios 4:11. En todas ellas queda claro que el Espíritu Santo concede esas habilidades espirituales a todos los creyentes y que los capacita para servir en la Iglesia en el cumplimiento de la misión. No todos reciben el mismo don, y ninguna habilidad debe ser ignorada o subestimada. Todas son esenciales, así como cada parte del cuerpo tiene su función indispensable. Los dones espirituales no son una recompensa por el trabajo realizado, sino herramientas concedidas por el Espíritu Santo para capacitarnos para cumplir la misión. Cada don debe ser usado para la gloria de Dios y para el crecimiento de la Iglesia. En la Biblia, el apóstol Pablo escribió: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. 1 de Pedro 4, 10 y 11. El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, páginas 765 y 766, presenta un resumen de algunos dones espirituales. 1. Palabra de sabiduría. El que poseía este don no solo era sabio, también era capaz de explicar su sabiduría a otros. 2. Palabra de ciencia. Es la capacidad para captar verdades espirituales y disponerlas en una manera ordenada para presentarlas a otros. 3. Fe. Esta no es la que poseen todos los cristianos, sino una clase especial de fe que capacita a su poseedor para hacer proezas excepcionales para Dios. 4. Dones de sanidades. Los que poseían ese don tenían el conocimiento y la dirección de Dios en su obra, y sanaban solo a aquellos a quienes Dios les indicaba. 5. Hacer milagros. Era un don especial que se ejercía bajo la dirección divina. Sin embargo, los que no poseen ese don pueden orar pidiendo la intervención divina, y Dios responderá a sus oraciones, si así lo desea. 6. Profecía. Es la facultad de hablar con autoridad de parte de Dios, ya sea para predecir acontecimientos futuros o para declarar la voluntad de Dios para el presente. 7. Discernimiento de espíritus. Es la capacidad para distinguir entre la inspiración divina y la que es falsificada. 8. Géneros de lenguas. Es la capacidad de hablar idiomas de otras naciones, desconocidos por quien los hablaba. Hechos 2, 7 y 8. 9. Interpretación de lenguas. La Biblia es clara al respecto. Dice: no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. 1 a los Corintios 14, 27. En el espíritu de profecía. Escritos de Elena de White. Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo a su Iglesia, pero cuán poco se aprecia esta promesa y se siente este poder en ella. Además, pocas veces se habla acerca de este poder a la gente. El Salvador dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Con la recepción de esta virtud, todos los demás dones son nuestros. Necesitamos tener este don de acuerdo con la plenitud de las riquezas de la gracia de Jesús, puesto que Él está listo para darlo a cada persona de acuerdo con su capacidad de recibir. Recibiréis poder, página 223. En toda la organización divina no hay nada más hermoso que el plan de darles a los hombres y las mujeres diversidad de dones. La Iglesia es su jardín adornado con gran variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el hisopo adquiera las proporciones de un cedro, ni que un olivo alcance la altura de la majestuosa palmera. Muchos han recibido solo una limitada educación religiosa e intelectual, pero Dios tiene una tarea para que estas personas la realicen, si trabajan humildemente, confiando en Él.
Dones diferentes son impartidos a diferentes personas, para que los obreros sientan la necesidad unos de otros. Dios los otorga para que sean empleados en su servicio, no para glorificar a su poseedor, ni para elevar al hombre, sino para exaltar al Redentor del mundo. Recibiréis poder, página 193. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado, y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 32 y 33. Aplicación. ¿Cómo descubrir nuestros dones espirituales? Esto implica un proceso de oración, estudio de la Biblia y acción. Analiza los dones espirituales mencionados en las Escrituras e intenta comprender qué representa cada don. Identifica las áreas en las que más te destacas. Conversa con personas de experiencia y pide consejos. Y sobre todo, ora pidiéndole a Dios que te revele qué dones espirituales te ha concedido y cómo puedes usarlos para su gloria. Momento de reflexión. ¿Qué don te gustaría que el Espíritu Santo te concediera o desarrollara aún más en tu vida? Motivos de oración. 1. Por un reavivamiento impulsado por la oración, el estudio de la Biblia y el uso de los dones espirituales. 2. Para que la Iglesia reconozca y valore la diversidad de dones espirituales concedidos por Dios a su pueblo. Tiempo de orar. Escribe tu oración y con humildad pide la ayuda de Dios para servir a través de los dones por los que has pedido. Desafío misionero. Conversa con 5 amigos sobre la certeza de la salvación en Jesús. Comparte cómo el Espíritu Santo confirmó esta verdad en tu vida. Día 5. El fruto del Espíritu Santo. Parte 1. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Gálatas 5, 22 al 25. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Pablo habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y deja claro que no hay acuerdo entre estos dos opuestos. Mientras que las obras de la carne reflejan actitudes y deseos provenientes de la naturaleza humana corrompida por el pecado, el fruto del Espíritu es el resultado de la presencia y la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu no es un producto espontáneo de la naturaleza humana, sino de un poder completamente diferente del del hombre. Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 6, página 980. En la Biblia. En diversos pasajes, las Escrituras enfatizan que podemos producir buenos frutos como resultado de la acción divina en nosotros. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15:16. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Colosenses 3:12. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Efesios 4, 2 al 4.
En el espíritu de profecía. Elena de White también escribió sobre la posibilidad de que el cristiano produzca buenos frutos por medio de una dependencia completa y diaria de Dios. Para producir muchos frutos hay que aprovechar al máximo todo privilegio y oportunidad para desarrollar una mente cada vez más espiritual. El que desea recibir diariamente la ayuda divina debe de poner toda vulgaridad, orgullo y mundanalidad. El que quiera crecer espiritualmente, con el poder del Espíritu Santo, debe utilizar todos los recursos que el Evangelio le proporciona para ganar en piedad e influencia. Es por medio de las invisibles agencias sobrenaturales como se produce el proceso de desarrollo desde la semilla hasta que el grano madura. Recibiréis poder, página 71. La obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. De esta fuente, los servidores de Dios reciben poder y eficiencia. El Espíritu Santo es el Consolador y al mismo tiempo es la presencia personal de Cristo en el creyente. Gracias al Espíritu, el que contempla a Cristo con la fe simple de un niño participará de la naturaleza divina. Al ser guiados por el Espíritu de Dios, podemos comprender que en Él somos perfectos gracias a aquel que es la cabeza de todas las cosas. Del mismo modo como Cristo fue glorificado en los días del Pentecostés, también lo será cuando culmine la obra del Evangelio, ocasión en que Él preparará a cada creyente para la prueba final que vendrá al finalizar el gran conflicto. Recibiréis poder, página 179. Sobre algunas partes del fruto del Espíritu, Elena de White afirmó: Amor. A menos que lo recibamos, al Espíritu Santo, nuestro corazón no estará en condiciones de ser depositario del amor divino. Pero mediante una conexión viviente con Cristo, recibimos inspiración que nos imparte amor, celo y buena fe. Recibiréis poder, página 73. Alegría. Esforcémonos para educar a los creyentes a regocijarse en el Señor. El gozo espiritual es resultado de una fe activa. El pueblo de Dios ha de estar lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces podrá ser glorificado en ellos. Recibiréis poder, página 74. Paz. En cambio, los que permiten que el Espíritu Santo gobierne sus mentes proceden con mansedumbre y humildad. Por obrar en cooperación con Cristo, serán guardados en completa paz. Recibiréis poder, página 75. Benignidad. Si Cristo habita en nosotros, debemos ser cristianos tanto en el hogar como fuera de él. El que dice ser cristiano expresará palabras bondadosas a sus parientes y a otros con los que también se relaciona. Será bondadoso, cortés, amable y compasivo, y deseará educarse a fin de poder habitar con la familia celestial. Recibiréis poder, página 77. Fidelidad. Diariamente necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo, cuya misión es elevar el gusto, santificar el corazón y ennoblecer al ser entero para que podamos representar la incomparable hermosura de Jesús. Recibiréis poder, página 79. Dominio propio. Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, la habitación de su Espíritu, y por lo tanto requiere que todos los que llevan su imagen cuiden sus cuerpos para su servicio y para su gloria. Recibiréis poder, página 81. Aplicación. La búsqueda de cualidades como amor, alegría, paz y dominio propio muchas veces puede parecer imposible cuando dependemos únicamente de nuestra propia fuerza de voluntad. La verdadera manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida proviene de una fuente superior a la capacidad humana y revela que ese fruto no es resultado del esfuerzo personal, sino de la sumisión completa al Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo solamente se manifiesta por medio de una entrega diaria y de la disposición a permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón y nos capacite para vencer nuestras inclinaciones naturales. La mayor evidencia de su acción en nosotros no está en los sentimientos o emociones pasajeras, sino en la transformación del carácter y en la presencia visible de las virtudes cristianas en nuestra vida diaria. Momento de reflexión. ¿Qué aspectos del fruto del Espíritu necesitas cultivar más en tu vida? Motivos de oración. 1. Para que la Iglesia revele el carácter de Cristo. 2. Para que el fruto del Espíritu Santo transforme la comunidad que rodea a la Iglesia. Tiempo de orar.
En forma de oración escrita, confiesa actitudes equivocadas que necesitas abandonar con la ayuda del Espíritu Santo. Desafío misionero. Ora intencionalmente por tus 5 amigos. Comparte con ellos lo que significa andar en el Espíritu y cómo esto transforma tu vida cristiana. Día 6. El fruto del Espíritu Santo. Parte 2. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Gálatas 6, 7 al 9. ¿Ya te preguntaste por qué, en el capítulo anterior de la carta de Pablo a los Gálatas, la expresión fruto del Espíritu, versículos 22, aparece en singular, mientras que obras de la carne, versículos 19, se usa en plural? La primera está en singular para indicar que todas las cualidades de la lista son aspectos de un único fruto, cuyas virtudes deben manifestarse integralmente en el carácter moldeado por el Espíritu. Por otro lado, las obras de la carne aparecen en plural para enfatizar la diversidad y la naturaleza fragmentada de los comportamientos pecaminosos. Cada una de estas obras representa una manifestación aislada del alejamiento de Dios. En la Biblia, de acuerdo con la palabra de Dios, aquellos que poseen el fruto del Espíritu demuestran las siguientes virtudes en su vida diaria. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios. Primera a los Corintios 10, 31 y 32. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Salmos 4, 7 y 8. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Proverbios 31, 26 y 27. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Segunda a Timoteo 1, 7. Al contrario de aquellos que viven guiados por el Espíritu, los que no poseen el fruto del Espíritu reflejan la realidad presentada en los siguientes textos. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Romanos 3, 13 al 18. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Efesios 4, 17 al 19. En el espíritu de profecía. De manera muy vívida, Elena de White presenta las consecuencias de la presencia o de la ausencia del fruto del Espíritu en nuestra vida en los siguientes términos. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra dentro y por medio de todo el que recibe a Cristo. Aquellos que conocen la morada interna del Espíritu revelan el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dios nos cuida, página 133. El Espíritu de Dios mantiene el mal bajo el dominio de la conciencia. Cuando los hombres se ensalzan por encima de la influencia del Espíritu, recogen una cosecha de iniquidad.
Las advertencias tienen cada vez menos poder sobre ellos. Gradualmente pierden su temor de Dios. Siembran para la carne y cosecharán corrupción. Está madurando la cosecha de la semilla que ellos mismos han sembrado. Sus corazones de carne se convierten en corazones de piedra. La resistencia a la verdad los confirma en la iniquidad. El Cristo triunfante, página 105. Aplicación. Hay una diferencia fundamental en la manera de vivir de quien es guiado por la acción del Espíritu Santo y quien cede a los impulsos de la naturaleza pecaminosa y vive de acuerdo con las obras de la carne. El Espíritu ofrece un amor que se ensancha, una alegría que no depende de las circunstancias, una paz interior que silencia la inquietud, una paciencia que persevera, una bondad que despierta sonrisas y una felicidad que construye puentes. Estas características son facetas de un mismo fruto y revelan una unidad y una coherencia que transforman el carácter. Por otro lado, la existencia orientada por la satisfacción propia tiende a producir una diversidad de comportamientos incoherentes y muchas veces autodestructivos. Que podamos abrir diariamente nuestro corazón a la orientación divina y cultivar virtudes que reflejen un propósito más elevado. En este compromiso continuo experimentaremos una profunda renovación interior y nos convertiremos en canales de bondad y de luz para un mundo que anhela esperanza y armonía. Que nunca nos cansemos de hacer el bien, pues, a su tiempo, cosecharemos los frutos de una vida verdaderamente conectada con el Espíritu Santo. Momento de reflexión. ¿Por qué el fruto del Espíritu se presenta como una unidad? Motivos de oración. 1. Para que el Espíritu Santo transforme las actitudes que te alejan de Dios. 2. Para que tus relaciones sean más saludables y reflejen el amor de Cristo. Tiempo de orar. Escribe una oración que exprese tu deseo de poseer todas las virtudes cristianas y de ser un verdadero seguidor de Cristo. Desafío misionero. Pon en práctica una virtud del fruto del Espíritu con tus 5 amigos. Puede ser bondad, mansedumbre, gozo, paciencia, entre otras. Registra aquí de qué forma la pusiste en práctica. Día 7. Las condiciones para recibir al Espíritu Santo. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Lucas 11, 10 al 13. Jesús presentó solamente una condición para recibir al Espíritu Santo: pedirlo. Él utilizó una pregunta para ilustrar esta verdad. Si padres humanos, siendo imperfectos, saben darles cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les concederá el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? El ejemplo que Cristo presenta refuerza la importancia de pedir, permanecer y perseverar en la búsqueda de la presencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin embargo, este pedido debe ir acompañado de una sincera disposición a vivir únicamente para cumplir la voluntad de Dios. Otros textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía nos presentan esta misma orientación. En la Biblia, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Efesios 1, 12 al 14. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Hechos 5:32. El último día del festival, el más importante,
Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: «Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva». Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Juan 7, 37 al 39. En el espíritu de profecía. Morar en Cristo es elegir únicamente el carácter de Cristo, de modo que los intereses de Él se identifiquen con los tuyos. Mora en Él para hacer y hacer solo lo que Él quiere. Estas son las condiciones del discipulado, y a menos que las cumplas, nunca podrás hallar descanso. El descanso está en Cristo. No puede existir lejos de Él. Mensajes selectos, páginas 133-134. Dios no dice: pidan una vez y recibirán. Él nos ordena que pidamos. Persistan en la oración incansablemente. Pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del peticionante y le confiere un deseo incrementado de recibir las cosas que pide. Palabras de vida del Gran Maestro, página 111. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar al Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera que la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos con respecto a Él? Los Hechos de los Apóstoles, página 41. El hombre debe ser vaciado del yo, antes que pueda ser, en el sentido más pleno, un creyente en Jesús. Cuando se renuncia al yo, entonces el Señor puede hacer del hombre una criatura nueva. Los odres nuevos pueden contener el vino nuevo. El amor de Cristo animará al creyente con vida nueva. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo. El deseado de todas las gentes, páginas 246 y 247. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la Iglesia no colabore con Dios. Servicio Cristiano, página 314. Aplicación. La Biblia dice que el Señor Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. De la misma manera, para recibir la plenitud del Espíritu Santo, necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Esto significa renunciar al orgullo y a los deseos carnales. Esta entrega no anula nuestra identidad, sino que abre un espacio en nuestro corazón para que Dios actúe plenamente en nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no es un privilegio distante, sino una dádiva accesible por medio de una simple petición. Se trata de una persistencia sincera, como la de quien busca incansablemente un tesoro. Esta actitud de perseverar en oración, junto con la certeza de la disposición divina para bendecirnos, revela un hambre genuina por lo espiritual. Para experimentar realmente la plenitud de esta presencia divina, es necesario pedirle a Dios que nos vacíe del orgullo, de los deseos egoístas y de las preocupaciones mundanas que tantas veces ocupan el corazón y la mente. Momento de reflexión. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Motivos de oración. 1. Para que las iglesias estén dispuestas a recibir al Espíritu Santo. 2. Para que las familias busquen diariamente la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Tiempo de orar. ¿Qué áreas de tu vida aún no pertenecen totalmente a Dios? Escribe una oración en la que le pidas a Dios que vacíe todo lo que impide su presencia. Desafío misionero.
Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que necesita ser transformado en tu vida. Motiva a tus 5 amigos a orar con el mismo propósito. Día 8. La plenitud del Espíritu Santo. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Efesios 3, 16 al 19. Las Sagradas Escrituras nos aseguran que es posible experimentar la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Esta es una promesa a la que debemos apegarnos. En la Biblia, el apóstol Pablo describió esta plenitud de la siguiente manera: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 18 al 20. La recomendación paulina da a entender que la plenitud del Espíritu Santo, sean llenos, es un proceso, no un acontecimiento. En el original en griego, el tiempo verbal utilizado indica una acción continua. Es decir, la búsqueda de la plenitud del Espíritu Santo debe ser una experiencia permanente y progresiva. Cada día es una oportunidad para ser llenos del Espíritu Santo. Esta plenitud continua renueva, cada día, la presencia y el poder de Dios en nosotros. Cuando Nicodemo se encontró con Cristo, se dirigió a él con respeto y lo reconoció como un maestro que había venido de parte de Dios. Jesús, sin embargo, sabía que detrás del saludo cortés había alguien que buscaba la verdad. Por eso, sin rodeos, le dijo a Nicodemo que, más que el conocimiento teórico, necesitaba la plenitud del Espíritu Santo. Jesús le contestó: «Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo». Juan 3, 5 al 7. Este concepto fue difícil de comprender para Nicodemo. Como maestro de la ley y miembro del Sanedrín, tenía plena certeza de que poseía un lugar garantizado en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús le explicó que la transformación espiritual es una obra sobrenatural realizada por el Espíritu Santo. Aunque no podamos ver ni entender cómo sucede, somos capaces de percibir sus resultados. En el espíritu de profecía. El trascendental poder del Espíritu Santo realiza una completa transformación en el carácter del ser humano, haciendo de él una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, mientras más duramente es probado y examinado, más claramente demuestra que es representante de Cristo. La paz que mora en el alma se ve en el semblante. Las palabras y las acciones expresan el amor del Salvador. No hay una lucha por ocupar los lugares más encumbrados. Se renuncia al yo. El nombre de Jesús está escrito en todo lo que se dice y hace. Comentarios de Elena de White, Efesios. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, página 1117. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Elena de White, Mensajes para los Jóvenes, página 150. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira,
la envidia y las contiendas. El gozo reemplaza la tristeza, y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. El deseado de todas las gentes, página 144. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo, Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida, y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Los Hechos de los Apóstoles, página 31. Aplicación. La plenitud del Espíritu Santo consiste en una entrega diaria al Señor y en el reconocimiento de que la experiencia espiritual de ayer, por más profunda que haya sido, necesita ser renovada constantemente. Esta búsqueda no es un hecho aislado, sino un proceso continuo y progresivo que moldea el carácter y la perspectiva, y que permite vivir de forma auténtica y alineada con los propósitos más elevados. De esta manera, es posible enfrentar los desafíos cotidianos con una paz interior que excede todo entendimiento. Esta transformación es una obra profunda que, aunque silenciosa, se torna evidente por sus frutos. Una vida que refleja el amor de Dios y la renuncia al yo. Momento de reflexión. ¿De qué manera comprendes el hecho de que la plenitud del Espíritu es un proceso continuo? Motivos de oración. 1. Para que cada cristiano viva lleno del Espíritu Santo. 2. Para que la plenitud del Espíritu Santo me conduzca a una vida de amor, fidelidad y compromiso con la causa de Dios. Tiempo de orar. ¿Qué hábitos diarios podrían ayudarte a permanecer lleno del Espíritu Santo? Desafío misionero. Comparte con tus 5 amigos el valor de clamar diariamente por el Espíritu Santo. Motívalos a buscar esa plenitud a través de la oración y la entrega. Día 9. La lluvia tardía y el fuerte clamor. Dio un fuerte grito. Ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad. Se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después, oí otra voz que clamaba desde el cielo. Pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados, o serán castigados junto con ella. Apocalipsis 18, 2-4. ¿Has oído hablar del fuerte clamor? ¿Sabes lo que significa? Fuerte clamor es la expresión utilizada para describir una profecía mencionada en el libro de Apocalipsis. Se refiere a un momento decisivo en la historia de la humanidad, poco antes del regreso de Jesús, cuando el pueblo de Dios se levantará para proclamar la última invitación de gracia divina a aquellos que aún no aceptaron las verdades bíblicas. Este mensaje final incluirá el llamado a la decisión, la denuncia de los pecados de Babilonia y el anuncio de su caída. En aquel tiempo solemne, el pueblo de Dios será revestido con el poder de la lluvia tardía, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, semejante al que ocurrió en el Pentecostés. Por medio de esta proclamación, realizada con la plenitud del Espíritu Santo, muchas personas se convertirán, y creyentes sinceros de diferentes religiones se unirán al pueblo remanente. En la Biblia, el Antiguo Testamento nos presenta las siguientes promesas sobre la lluvia tardía. Alégrense, habitantes de Jerusalén.
Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. Joel 2:23. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Joel 2:28 y 29. Oh, si conociéramos al Señor. Esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Oseas 6:3. En el espíritu de profecía. Elena de White también hace varias declaraciones sobre el propósito de la lluvia tardía y sobre nuestra necesidad de esta bendición. En ese tiempo, mientras esté cerrando la hora de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, pero serán mantenidas en jaque para que no impidan la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la gran voz del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el período cuando serán derramadas las 7 plagas postreras. Al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompaña a la obra final, gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña al tercer ángel. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 315. El descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Búsquenlo, oren por Él, crean en Él. Debemos tenerlo, y el cielo está esperando concederlo. Que los cristianos pidan con fe la bendición prometida y la recibirán. El Evangelismo, página 702. Sin embargo, la sierva del Señor destacó que hay condiciones para recibir la bendición de la plenitud del bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentaron con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. Palabras de vida del Gran Maestro, página 338. Él anhela derramar sobre nosotros su Espíritu Santo en abundante medida, y nos ordena que limpiemos el camino por el renunciamiento. Cuando entreguemos el yo a Dios, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno. Maranata, el Señor viene, página 117. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que purifica el alma de la contaminación. Queda conformado con el Espíritu y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene confianza en sí mismo. Obreros Evangélicos, página 298. Todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. El corazón debe estar vacío de toda contaminación y limpio para la morada del Espíritu. Fue por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios, que los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Testimonios para los ministros, página 516. Aplicación. Recibir la plenitud del Espíritu Santo permite que Él trabaje en nuestro corazón a fin de implantar una nueva naturaleza y purificar nuestro ser de toda impureza. Esto significa ir más allá de una fe superficial. Es buscar una relación íntima con el Creador. Con ese poder, somos impulsados a compartir verdades eternas y mensajes de esperanza con una urgencia y una claridad sin precedentes. ¿Deseas ser uno de los humildes instrumentos por medio de los cuales el Señor operará en el tiempo del fin? Momento de reflexión.
¿Qué puedes hacer a fin de prepararte para la lluvia tardía? Motivos de oración. 1. Para que el último mensaje alcance al mundo entero. 2. Para que renuncie a todo lo que me impide recibir la plenitud del Espíritu Santo y proclamar el fuerte clamor. Tiempo de orar. Escribe una oración en la que te coloques a disposición del cielo para participar del fuerte clamor. Desafío misionero. Explícales a tus 5 amigos lo que significan el fuerte clamor y la lluvia tardía. Ora con cada uno de ellos pidiendo que sean llenos del Espíritu Santo y que participen en la misión. Invítalos a participar mañana en la iglesia. Día 10. El Espíritu Santo y la vida eterna. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Mateo 25, 1 al 4. La parábola de las 10 vírgenes, que simboliza el retorno de Jesús a la tierra, nos muestra la necesidad de estar preparados para recibirlo. En la Biblia. El texto bíblico hace referencia a un cierto atraso del novio. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Mateo 25:5. El apóstol Pedro nos ayuda a entender que hay una razón para esta aparente demora. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. La parábola continúa diciendo: a la medianoche se despertaron ante el grito de «Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo». Mateo 25:6. A partir de ese momento se torna evidente una gran negligencia. Las vírgenes necias, al tomar sus lámparas, se dieron cuenta de que el aceite era insuficiente. Podría argumentarse que tenían un poco del Espíritu Santo, ya que dijeron: «Por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Versículo 8. Sin embargo, un poco del Espíritu Santo no será suficiente en la medianoche del mundo. La mitad de las vírgenes esperaban el regreso de Jesús con una cantidad insuficiente de aceite. Esto nos enseña que solamente aquellos que estén llenos del Espíritu Santo estarán preparados para ese encuentro. El profeta Joel también abordó este tema y destacó la necesidad de preparación. Toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Joel 2, 1, 12 y 13. En el espíritu de profecía. Sobre la parábola de las vírgenes, Elena de White afirmó: las 2 clases de personas que esperaban representan a las 2 clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Salmo 119, 105. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa al Espíritu en la profecía de Zacarías. Palabras de vida del Gran Maestro, página 336. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios afirme la casa de la verdad,
el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no serán capaces de distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Palabras de vida del Gran Maestro, página 338. Las bodas representan la recompensa final, es decir, la vida eterna. Los invitados a la fiesta del Evangelio son quienes profesan servir a Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son discípulos verdaderos. Antes de que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo, para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Apocalipsis 22:12. Antes de su venida, pues, se habrá determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 251 y 252. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al novio. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Así ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen un conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero, así como ocurrió en la parábola, así ocurre hoy. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Y cuando se oye el clamor, «Aquí viene el novio, salgan a recibirlo», muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para sus lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 337. Aplicación. Para que la mente sea verdaderamente vivificada y el carácter santificado, es esencial que el Espíritu Santo actúe en nosotros e introduzca la verdad de forma profunda y personal. Sin esta iluminación continua, corremos el riesgo de ser fácilmente engañados y de no distinguir lo que es genuino de lo que es ilusorio. Es indispensable tener la lámpara de la palabra de Dios, pero es igualmente necesario poseer el aceite, el Espíritu Santo, en abundancia, para que nuestra fe sea viva y auténtica. Esta plenitud es la única garantía de que estamos, de hecho, preparados para el regreso de Cristo, independientemente del atraso aparente del novio o de los desafíos que surjan a lo largo del camino. Ahora que los 10 días de clamor han terminado, escribe cómo te ha impresionado el Espíritu Santo durante este tiempo de comunión personal. Momento de reflexión. En la práctica, ¿cómo buscas vivir lleno del Espíritu todos los días? Motivos de oración. 1. Para que Dios te ayude a vivir en constante preparación para la segunda venida de Cristo. 2. Para que experimentes un arrepentimiento verdadero y profundo que te conduzca a una transformación de vida genuina. Tiempo de orar. Pídele a Dios disposición y sabiduría para tener más comunión con Él. Desafío misionero. Comparte la parábola de las 10 vírgenes con tus 5 amigos e invítalos a buscar hoy la plenitud del Espíritu Santo. Mi pacto solemne. Preservar los primeros momentos de cada día para estar en comunión con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia, la lectura del espíritu de profecía y la lección de la escuela sabática. Elegir 2 momentos del día para la oración, el culto personal y el culto familiar. Crear un hábito saludable para servir mejor a Dios a través de mi cuerpo y mi mente. Usar mis dones para compartir las buenas nuevas de la salvación con otras personas. Guardar el sábado, preparándome adecuadamente desde el viernes, respetando los límites de este día santo y manteniendo actividades y pensamientos apropiados en él. Devolver fielmente el 10% de todos mis ingresos como diezmo al Señor. Dedicar un porcentaje regular de mis ingresos como ofrenda. Escuchaste el audiolibro El Espíritu Santo en el tiempo del fin, escrito por Jair Goes y Josanan Alves.